Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que nos acompaña siempre durante esta semana, el profeta Amós. El profeta Amós, el profeta de la justicia social. Pese a y que tú lleva ñambo título, ñambojera a este profeta, porque no quien y siempre la verdad. Eva ya poajina, hamba eishapa ñande ya actúa, pero la ñande actitudina. Capítulo 9 del 11 al 15, así dice el Señor. Aquel día levantaré la choza caída de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros tiempos, para que posean las primicias de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Miren que llegan días en que el que ara sigue de cerca al segador, el que pisa las uvas al sembrador. Los montes manarán vino, fluirán los collados. Haré volver a los cautivos de Israel, edificarán ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Y así continúa entonces aquí Amós, diciendo directamente, en la medida en que Yahuerú lleva peñan de yararera, ñañepenuñas en du peñan de yara, ciertamente que todo el panorama cambia. Aquí hoy, por primera vez en este capítulo 9, ñajendúgina, Amós, que está hablando en forma positiva. Baiba peñan de yara, oyapota y ponamía ñande en guará, pero siempre la condición. Después de habernos dicho la verdad, después de haber metido el dedo en la llaga, nos dice cuál es la consecuencia de caminar en los preceptos del Señor. Así es que upeay ñande yeyebreta, ñandereko bebe guará en primer lugar. Ñande oiga tu janguaisha ñanduponá, ñande oiga tu janguaisha la yaye realizabe ñandereko bebe. Primera cosa. Haupei upeay ñande ñeponé eta, peñandero gapupe, peñande familia, peñande mireco, peñande mena, ñande membecuera, tayura, taura. Y sobre todo, queridos amigos, en el aspecto de la justicia social que estábamos diciendo. Y que tu janguaisha ñase de los problemas sociales, de los problemas que aquejan a nuestro país. Entonces UPA dice, ñajenduken a peñan de yara ñe, hayayapoken a peñan de yara o yerurea ñande. Vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.